Bueno, hoy es un día en el que, bueno, vamos a tener una especial atención a las personas mayores de edad bueno, personas que, porque en esta mañana vamos a hablar ahora con una persona que, bueno, va a representar a los mayores en el futuro, si sale elegido, lógicamente, en el Parlamento de España. Y por la tarde hablaremos también de mayores con una persona que vendrá, que es una fiscal con la cual tendremos la ocasión de tratar cuestiones relacionadas con los mayores. Tenemos al teléfono a Lope García Verdugo. Buenas tardes, Lope. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Lope García Verdugo es el presidente nacional del Partido Demócratas Sociales Jubilados Europeos, ¿no es así? Correcto, así es. Bien, este partido pues es un partido que nace con la intención pues clara y evidente de bueno, defender los derechos de los pensionistas, básicamente, y de inicio, aun cuando se extienda al resto de cuestiones políticas del espectro en todos los sentidos, ¿no? Correcto, así es. Bien, López, ¿cómo surge y por qué surge? Bueno, el partido surge porque yo trabajé 45 años en la compañía de automóviles SEAT. Entonces, a la hora de jubilarme, solamente escuchaba al señor Montero decir que las pensiones eran una carga, etcétera, etcétera. Y pensé, igual ahora me jubilo y no hay pensión. Entonces, sin ser economista, me metí en los presupuestos generales del Estado y vi que efectivamente el 42% eran un gasto para los presupuestos generales del Estado. En concreto, tengo la cifra muy bien puesta, eran 144.561 millones de euros. Pero yo vi que era el 42%. Entonces pensé, ¿y el otro 58% a dónde va? Seguí buscando en los presupuestos generales del Estado y vi que el otro 58% era un dinero de gasto público superfluo que bien se podía eliminar. Porque eran pagos a los sindicatos, pagos a los partidos políticos, pagos a las organizaciones empresariales, pagos a las televisiones privadas, pagos a la Casa Real, pagos a la Iglesia. Es decir, una serie de gastos que, si no voy a decir que se elimine todo porque sería un poco bestia, pero el 50% de ese billón de euros se podría perfectamente quitar y repartirlo verdaderamente entre las personas necesitadas. Las pensiones. López, podéis intervenir, lógicamente, no soy yo el único que, bueno, pues le hace preguntas. Hay 9,5 millones de personas que están jubiladas, ¿no es así? Así es, exactamente. 9,5 millones de personas. Estamos hablando de que es un 20% de la población, porque somos 50 millones de personas, pues aproximadamente un 20% de la población está en estado de jubilación, en la situación de jubilación, ¿no? Y claro, decir que las pensiones están inquietas, ¿no? Por decir alguna cosa, es realmente una realidad, porque todos los años hemos venido oyendo y leyendo que se sacaba del fondo de las pensiones para pagar otras cosas. Y el fondo de las pensiones sigue bajando. ¿Existe esa inquietud? De verdad, hombre, evidentemente el partido surge por eso, lógicamente, pero esa inquietud ¿es percibida por todos los pensionistas? No, los pensionistas es el miedo que les causa el gobierno de turno. Eso es lo que hay que mentalizar a los pensionistas, que con la ideología no vamos a comer. Y tenemos que defender nuestros derechos. Y tenemos que ser nosotros. Porque dejarlos en manos de terceros ya se ha comprobado que hoy en día parece ser que el tener un partido es un negocio. Y estamos en manos de unos ineptos que lo que se preocupan es de ellos. Ellos siempre te dicen que no hay dinero para las pensiones, etcétera, etcétera. Yo digo que no soy economista, pero soy realista.
Vamos a ver, señores, en los presupuestos generales del Estado debe de haber un gasto para pensiones. Un gasto que no se debe de tocar. Es decir, las pensiones, ¿cuántos son? 144.000, que han subido a 150.000 euros. 150.000 euros para pensiones, más la subida que corresponda del IPC. Y las pensiones, una cosa importantísima, tienen que ser de por vida. Es decir, cuando el matrimonio fallece, por ejemplo, el marido y queda la mujer, se le descuenta el 42% de la pensión y la dejan en la ruina. No. La pensión, señores del gobierno, es de por vida, porque se la han ganado de por vida. Está claro, López, que mira, Auxiliadora Guillén. Echando números, si su partido atrajera el voto de todos los pensionistas de España, se convertirían ustedes en un serio contrincante, ¿no? Esto sería lo ideal, pero como he dicho antes, la fuerza de la ideología es muy potente y hay que ver las realidades. Y las realidades es que mientras ellos se suben el sueldo, que son cosas que yo no me invento, que están escritas y se leen. Ellos han subido el sueldo el 2,5% sin haber presupuesto. Y a los jubilados le suben el 1,6%. Entonces, ya de momento, ¿dónde está esa igualdad que dicen que ellos son el pueblo? Entonces, sube el 2,5% y yo el 1,6%. López, mira, soy Antonio Jiménez. Tengo la sensación, cuando te escucho hablar, evidentemente está tu colectivo y hay otros muchos colectivos con la misma sensación. Parece como si la política en general, ya no ponemos apellido, se haya alejado del ciudadano. O sea, es como si nos dejaran huérfanos, ¿vale? De ideas que pensamos que son sólidas, ¿no? Como tú estás planteando hoy, ¿no? Las pensiones, eso pensamos todos en la calle que es algo indiscutible. O sea, las personas han cotizado, tienen sus derechos adquiridos y no sería como pasa ahora que se cuestiona todo, lo que has comentado de las viudas, ¿no? O los viudos que se quedan solos y pierden el 60 y tantos %, ¿no? El planteamiento tuyo es introducir una modificación normativa que establezca la obligación de incluir en los presupuestos generales del Estado un bloque, no dependiendo de las cotizaciones, sino que se establezca una fijeza de ese dinero para las pensiones. Un gasto más, es decir, un gasto público, el gasto público de las pensiones. Pero ese gasto no se puede tocar. Correcto, que no dependa de las cotizaciones, vamos. Exacto.